este tiempo, Señor, en tu presencia. Te damos gracias por él, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, tu presencia, Señor, en medio de nosotros, Padre, en Yeshua el Mesías. Amén. Bien pueda, Diego. Bueno, gloria al Eterno, bienvenidos sean todos, los saludo. En esta hora vamos a dar inicio. He estado pensando y teniendo en consideración que estamos estudiando Génesis, tomé la determinación de profundizar. Nuestra pastora ya nos dio la enseñanza de Génesis capítulo 6 y ella dio como la apertura en cuanto a la dificultad que hay en cuanto a la enseñanza teológica de Génesis capítulo 6. Un principio que deseo que nos quede claro: la palabra Génesis viene del griego y es origen. En hebreo es Bereshit y es también el principio. Si nosotros no entendemos el principio de las cosas, el origen, de dónde surgen, no vamos a comprender el resto de las escrituras. Por ello, la importancia que para nosotros debe de tener la Torá. La Torá es los 5 primeros libros. Y dentro de la Torá todos son importantes, pero Génesis es importante porque nos muestra el origen de todas las cosas. Muestra el origen de la creación, muestra el origen del hombre, muestra el origen del pecado, muestra el origen del pueblo, del Eterno, cómo nació el pueblo del Eterno. Y allí nos damos cuenta de que no es que Él escogió una nación, Él creó una nación para Él. Y eso marca totalmente la diferencia. En ese principio de cosas, nosotros al comprender esto, vamos a tener claridad sobre el resto de las escrituras. El porqué de la necesidad de un redentor, el porqué de la necesidad de hacernos pueblo del Eterno, el porqué de la necesidad de entrar en pacto con el Eterno. Él ha determinado pactos en cuales nosotros debemos ingresar, debemos entrar, debemos adquirir. Y como su nombre lo indica, es algo que debemos de cumplir. No es una opción. No es como antes nos instruían, que nos rogaban que aceptásemos a Jesús y nos suplicaban que lo aceptara, y la gente o las personas en su mayoría, en medio de su arrogancia: no, yo no necesito, no, yo estoy bien, no, no, es que hay unas consecuencias, es que hay unas responsabilidades, es que hay unos compromisos que se deben de cumplir, y dependiendo de mi determinación voy a adquirir algunos beneficios, algunas protección de parte de Él, y si no, pues viene el juicio de parte del Eterno. Entonces, deseo profundizar, es un tema álgido y por eso quiero tomarlo. Vamos a Génesis capítulo 6, y el inconveniente radica principalmente en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, ¿llegamos todos? Génesis 1 y 2.
Dice Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Sigamos leyendo hasta el 4 para darle contexto. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Y aquí viene la confusión y el dilema. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y allí continúa el capítulo 6 hablando que la maldad se incrementó, que el Eterno llama a Noé para construir un arca. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos posiciones que hay? Las dos posiciones que hay, una es que estos gigantes fueron el producto de la unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pero nosotros, en primera instancia, nosotros podemos ver en el capítulo 4 que antes de esa unión, independientemente de quiénes hayan sido los hijos de Dios, habían ya gigantes. Dice el versículo 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Se ha dicho y se ha enseñado que cuando los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres, de allí fue que nacieron los gigantes. En este versículo de tajo, la misma Biblia responde que no es así, que ya habían gigantes. O sea que el hecho de que hubiesen gigantes en la tierra no fue consecuencia de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Ese es el primer punto que nosotros podemos resaltar en esta lectura. El otro aspecto que aparece, y allí ya empieza a surgir las interpretaciones, y lo que yo quiero resaltar, hermanos, que nosotros necesitamos ciertamente estudiar la literatura universal. Cuando hablo de literatura universal hablo de la historia, hablo de lo que decía en estos días los libros apócrifos incluso, pero siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de discernir el bien y el mal, lo santo de lo profano. Si la persona que los va a leer no tiene en sí misma la certeza de la verdad en las escrituras, yo les recomiendo que no lo lean. ¿Por qué? Porque se puede prestar para muchas confusión. Y más bien acérquense a la pastora y pregunten. Cuando nosotros leemos textos que pueden menguar nuestra fe y nosotros no tenemos la suficiente firmeza o el suficiente criterio para definirlo, es mejor abstenernos para no ser perjudicados en nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Porque hay un libro apócrifo, aquí tengo unos apartes, que se denomina el libro de Enoc. Como lo dije, el libro de Enoc no significa que Enoc, el de las escrituras, lo haya escrito. Es más, nosotros podemos mirar y lo vamos a analizar ahora. Bíblicamente hay dos Enoc. Hay dos Enoc. Entonces nos dice que la escribió Enoc. Primero, ¿sí fue Enoc?
Segundo, ¿cuál Enoc? ¿Cuál de los dos? Y esos son principios que nosotros tenemos que analizar. Lo que dice este libro, y por eso la recomendación que les hago y la exhortación: si usted en su fe y en su fe en las escrituras no está lo suficientemente firme, es mejor abstenerse y preguntar si tiene dudas. Voy a leer estos apartes y después lo explicamos. El libro de Enoc en el capítulo 6 dice lo siguiente: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron los unos a los otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Está hablando de los vigilantes. Y los vigilantes, en el contexto que se lee el libro, serían ángeles que estaban dispuestos para vigilar la humanidad. Estos ángeles, supuestamente de Yahweh, tomaron la determinación de dejar sus lugares de privilegio, ir a las hijas de los hombres y allegarse a ellas. Esto es lo que plantea el libro. Dice, entonces aquí el jefe de ellos les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Aquí vemos que estos seres tienen la misma disposición que los hombres que estaban construyendo la Torre de Babel. Sabían que estaban pecando, sabían que estaban haciendo lo malo, pero hicieron pacto y se unieron y dijeron: sigamos adelante. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Según ellos, descendieron sobre Hermón, el monte del Eterno, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres, y supuestamente allí aparecen los nombres. Capítulo 7. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, cada uno escogiendo entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograron abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían la sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se habían hecho en ellos. Entonces de allí nace toda una serie de conjeturas. De allí nace que estos seres, estos supuestos gigantes, se allegaron a las aves, se allegaron a los animales, tuvieron intimidad con ellos, y que de ahí vienen las sirenas y que de ahí vienen todos los seres mitológicos que nosotros conocemos. Y dice: y enseñó a los hombres a fabricar espadas, capítulo 8, espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo liso, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para hacer brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucha impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas.
enseñó encantamientos y a cortar raíces, uno de estos seres. Otro enseñó a romper los hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Otro enseñó los signos de los rayos. Otro enseñó los presagios de las estrellas. Otro enseñó los significados de las señales de la tierra y otro los presagios del sol. Y otro, que aquí dice supuestamente los nombres, los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus mujeres. Entonces, como empezaron, dice, los hombres a aniquilarse los unos a los otros, su grito subió hasta el cielo. En este texto y en esta porción es que se basan muchos personas estudiosas que estudian las escrituras, teólogos, incluso de las raíces hebreas, para plantear su posición y decir que fueron ángeles que vinieron del cielo, dejaron su trono, dejaron su lugar en el cielo y se allegaron a los hombres, a las mujeres, hijas de los hombres. ¿Sí? Ahora, ¿qué piensan? ¿Sí vemos cómo uno siente el cimbronazo? Y las personas que me ay, de razón, puede ser. Entonces, hay varias cuestiones. Hay varias cuestiones. Primero, óigame bien, primero, la Biblia dice, y ahí es donde nosotros tenemos que basarnos en la Biblia, en Apocalipsis, que fueron la tercera parte de los ángeles que se rebelaron con Satanás. Este libro dice que fueron 200. 200. ¿Sí? Ahora, las escrituras también dicen que la sangre y la carne no pueden heredar lo espiritual. Ellos eran seres espirituales. Si de aquí para allá no se puede, de allá para acá tampoco. Entonces no podrían allegarse a las mujeres y engendrar. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos conocer las escrituras, tener firmeza y decir, de pronto como libro de historia, nosotros podemos, bueno, sí, pero como libro para sustentar una posición frente a las escrituras, no ajusta en muchas cosas. Y va a engendrar, exactamente, eso es lo que plantea esa teoría. Entonces, por eso yo les digo que es muy conveniente nosotros tener cuidado con ese tipo de lecturas. ¿Por qué? Porque en estos postreros tiempos van a surgir aún más. ¿Sí? Van a destaparse en libros, van a decirse cosas, van a tratar, como dice la misma escritura, de cambiar la ley. Van a tratar de cambiar las escrituras. Llevan un trabajo muy fuerte hace muchos años y si no, es solamente echarle una ojeada a las últimas traducciones de las escrituras, la nueva versión internacional, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos mirar. Ahora, analicemos este texto bíblico a la luz de la misma escritura. ¿Qué nos dice la misma escritura? Y para eso necesitamos empezar a hacer un recorrido. No podemos, cuando vamos a traer luz a un versículo o a un texto bíblico, a esta porción, no podemos basarnos solamente en esa porción. Esta porción de las escrituras, los 4 primeros versículos del capítulo 6, está dentro de un contexto histórico y literario. Pertenece a un libro y el libro como tal tiene un propósito de parte del Eterno. Entonces yo no puedo sacar un texto o una porción de allí y ponerla en otro lugar y darle vueltas y tratar de interpretar.
Yo tengo que interpretar ese texto a la luz de su contexto, a la luz de la gramática, a la luz de la historia y de la ciencia verdadera. Siempre, hermanos, siempre la ciencia, la verdadera ciencia, va a estar conjuntamente con las escrituras, siempre. Porque es que nosotros necesitamos comprender que Yahweh es nuestro eterno Rey y Dios, y Él obra en la historia. Si Él obra en la historia de la humanidad, tiene que quedar evidencias en la historia. Tienen que quedar registros. Que otra cosa es nosotros no tengamos la capacidad de encontrarlos, pero debe de quedar registros. Por ejemplo, durante muchos años hubo la duda de que a Yeshua, cuando lo clavaron en la taf, lo hubiesen clavado con clavos de verdad. Y había cantidad de hipótesis de que lo amarraron, de que no fue clavado. ¿Por qué? Porque no habían encontrado un solo clavo de esa época, hasta que descubrieron uno. ¿Y por qué no habían descubierto clavos? Porque es que esos clavos eran de bronce, eran supremamente costosos, y a los que crucificaban eran personas criminales, que nadie iba a aportar para eso. El gobierno, la autoridad romana era el que aportaba. ¿Y qué hacía? Reciclaba los clavos. Entonces, cuando bajaban a alguien de la cruz, sacaban los clavos y con esos mismos clavaban a otro y eran los mismos, y cuando ya no servían, los fundían para hacer otras cosas o para volver a hacer los clavos. Entonces, por eso no abundaban los clavos. Y la gente se preguntaba, pero ¿por qué si había tantas crucifixiones en esa época no hay clavos? Hasta que encontraron uno pegado a un hueso que no lo pudieron sacar, se dobló y se dobló en el hueso y no lo pudieron sacar, y lo encontraron ahí doblado en el hueso y era de bronce. Entonces, esas son las cosas que nosotros necesitamos analizar. ¿Por qué era importante eso? Porque es que la Biblia dice en el Salmo: horadaron mis manos y horadaron mis pies. Y si eso no pasó, entonces la Biblia está diciendo algo erróneo. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Nosotros necesitamos entender de que la Biblia y la palabra está por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otra literatura, de cualquier otro pensamiento. Y puede ser Diego Ramírez que lo diga, pero si no se ajusta a las escrituras, no es, y punto. Puede ser el Papa Francisco, pero si no es conforme a las escrituras, no es. Sí, no es que porque lo dijo Julanito, Perencejito, entonces ya, no, yo tengo que desarrollar y crecer, y a eso es a lo que nos está llamando Yahweh, a que nosotros crezcamos en criterio bíblico, en que nosotros desarrollemos nuestra posición doctrinal, pero de esta manera. Nosotros nos identificamos como una congregación de raíces hebreas, pero en sí, el nombre de nosotros, la congregación, la postura nuestra, es una congregación bíblica. Eso es. Nos guiamos es por las escrituras. ¿Por qué no nos llamamos así? Porque siempre que se habla de una congregación bíblica, inmediatamente se hace referencia a otras cosas. ¿Cómo vamos a abordar entonces este tema? En primera instancia, nosotros debemos mirar que desde el capítulo 4 y el capítulo 5 se evidencia una creciente desarrollo de la violencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que evidenciar. Se enseña o nos instruyen de que de dónde comienza la violencia.
y esa violencia va de generación en aumento, hasta tener su culmen en el capítulo 6. Entonces no podemos aislar el capítulo 6 de los otros dos capítulos anteriores, porque es un proceso. ¿Sí? El capítulo 6 explora una narrativa muy especial. Algo que necesitamos comprender también es que este libro lo escribió Moisés. A veces tenemos la expectativa o creemos de que Moisés, de que las personas que escribieron las escrituras, por ejemplo, que Abraham estaba allí y estaba Moisés ahí escribiendo lo que hacía Abraham. No. Eso fue por revelación del Espíritu de Yahweh a Moisés. Y como revelación, él escribe lo que recibe y lo que entiende de lo que está recibiendo. Por eso el apóstol Juan, cuando habla de Apocalipsis, habla en términos figurados. Él está viendo, pero él habla en términos figurados. Él habla de cosas que él en su momento no entiende. Él las está viendo, pero él no entiende, y él las explica en sus términos. Recordemos que él está viviendo en el primer siglo, año 90, y está hablando de cosas que todavía no han pasado, o sea, está hablando de cosas 2000 años. Imagínese usted en este momento que lo lleven, pues si alcanzásemos en la historia, 2000 años adelante, y le digan, describa lo que usted ve. Uno, ¿qué va a describir? Si hace 100 años no existían los aviones, y uno ve un avión. Si hace 30 años no habían celulares, y ya todo el mundo tiene celular. ¿Sí me explico? Si hace 20 años para oír música se necesitaba un equipo de sonido así de grandote con unos discos así, y ya ahorita usted no necesita nada de eso. Entonces, ¿cómo se explica? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Entonces, aquí en el capítulo 4 empieza el relato con Caín. Cuando examinamos este pasaje, entonces podemos observar varios acontecimientos. La primera parte está cuando ellos están viviendo en armonía. La segunda parte es cuando se comienza a ver la discrepancia entre los dos. Y empieza, oigan bien, la rebeldía de Caín contra los mandatos de Yahweh. Y allí comienza el crecimiento de la maldad, para terminar en el capítulo 6. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Caín toma una determinación de no obedecer a Yahweh deliberadamente. Él sabía los sacrificios, él sabía que tenía que presentar, él sabía que el pecado estaba ahí a la puerta. Yahweh le advierte y él deliberadamente toma la determinación de desobedecer. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando una persona toma esa determinación de desobedecer literalmente a Yahweh y sus mandamientos, comienza la maldad a ganar ventaja. Eso es la enseñanza. ¿Qué pasó? Creció la maldad en Caín al punto que mató a su hermano Abel. Y ese es el tercer aspecto. Y el cuarto aspecto y último de esta porción es que a pesar de que es expatriado, es echado fuera de la presencia de Yahweh, hay un detalle. Yahweh lo cuida. Le pone señal para que nadie le haga daño. ¿Qué nos indica eso? Una persona puede tomar la determinación de desobedecer y hacer cosas malas.
pero y seguir bien. Si nosotros leemos el capítulo 5, él siguió y tuvo su familia, es más, prosperó y fundó ciudades y se desarrollaron las artes y la música y un poco de cosas. Pero ¿qué pasó con la maldad? Siguió en crecimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos analizar. Ya en el capítulo 5 comienza entonces a dividirse la historia. Vamos al capítulo 5 y se divide la historia en dos genealogías. ¿Sí? Reporta el nacimiento de Set. Y allí es donde nosotros necesitamos seguir prestando atención hacia dónde nos lleva las escrituras. Sigue diciendo, en la primera parte entonces aparece Set y aparece la genealogía. Dice el capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó el Eterno al hombre. A semejanza de él lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces aquí vemos la genealogía y comienza a separarse las dos genealogías. Y esto es bien interesante porque eso es lo que enseña las escrituras. Y comienza a guiar la genealogía y a decir la genealogía de Adán a través de Set y la genealogía de Caín y su descendencia. Y es más, comienza a dar detalles de cómo era su comportamiento. Entonces, dice el 4:26 algo muy particular. Vamos a leer el 4:26. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Algo bien particular con esto es que dentro de la separación que hace de las genealogías y comienza a guiar, a llevar la genealogía de Adán a través de Set y de Caín, hay una marcada diferencia y la enfatiza las escrituras. Y es que a través de Set le nace un hijo Enos y allí, dice la escritura, comienza esta línea genealógica a invocar el nombre de Yahweh. ¿Para qué se invocaba el nombre de Yahweh? ¿Para qué se invoca? Para orar, para alabarlo, para presentar sacrificios, para eso es invocado. Entonces está diciendo allí las escrituras que esta genealogía o esta línea genealógica comenzó a buscar de Yahweh. De ahí en adelante, o sea, esa es la tendencia de esta línea genealógica, esa es la tendencia de esta familia. ¿Sí? Si hay alguna pregunta. Sí, hermano Diego, es que no me quedó muy claro lo que explicó en Génesis 6 con respecto al versículo 4. ¿Cuál fue la confusión que hubo ahí con respecto a los gigantes y las mujeres? La conclusión es que estoy poniendo los cimientos para poder llegar a la explicación de ese versículo. Que no podemos tomar la determinación de sacar ese texto y comenzar a darle una explicación. Estoy haciendo el recorrido para que comprendamos la importancia del contexto en que es escrito ese versículo. ¿Sí?
Entonces, aquí empezamos a definir. ¿Por qué? Porque ahí en ese contexto necesitamos definir quiénes son los hijos de Dios, básicamente, y quiénes son las hijas de los hombres. Para poder llegar a esa Ok. definición, necesitamos entonces mirar qué es lo que dice anteriormente para llegar a esa definición. ¿Listo? Bueno, Ok, gracias. bueno. Sí, señora. Rosita dice que el Enoc que fue arrebatado es de la línea genealógica de Set, y es correcto, es así. Es el papá de Matusalén. Bueno, ay, continuemos. Entonces, este es el escenario que se plantea. Esto es lo que está aconteciendo. Ahora, dentro de este linaje se hace la comparación. Y aquí vamos a ver que en las dos genealogías hay dos nombres que son de vital importancia nosotros entender lo que ellos hicieron, porque lo que está haciendo la escritura es dando el contraste entre las dos familias, entre la familia que toma la determinación de apartarse del Eterno, de Yahweh, y la familia que toma la determinación de buscarle. Y esa determinación de apartarse de Yahweh no fue una determinación que dijeron, no, apartémonos, ya no queremos más. No, simplemente desobedecí aquí, simplemente no acepto allá, simplemente no hago esto, simplemente no hago aquello. Y eso comenzó a degenerar en esta situación. Por un lado, en el capítulo 4, versículo 17, leemos acerca del Enoc de la línea de Caín. Leámoslo, 4:17. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. ¿Sí vemos? Entonces, sí hay un Enoc que es de la línea de Caín. ¿Qué hace Caín y qué hace su hijo? Se exaltan a sí mismos, se vuelven orgullosos, es más, se proponen construir una ciudad, la construyen y Caín le pone el nombre a esa ciudad, el nombre de su hijo. Entonces podemos ver la importancia de este comentario en la separación y en la disposición de ambas líneas genealógicas. Son diametralmente opuestos. La una busca a Yahweh, lo adora, lo exalta. La otra está totalmente centrado en sí mismo, en su orgullo, en su vanidad, en salir adelante ellos en sus propios deseos. Y aunque los dos nombres tienen el mismo significado, ambos nombres son puestos en diferentes, ¿cómo le podemos llamar? En diferentes funciones. Enoc significa dedicado. Eso es lo que traduce el nombre Enoc. Pero entonces podemos ver que el Enoc de la línea de Set se dedica a buscar de Yahweh. Tanto que Yahweh lo lleva. Pero el Enoc de la línea de Caín se dedica a ¿qué? A sí mismo, al orgullo, a la vanidad, a la prepotencia, a estar separado, independiente de Yahweh. ¿Sí? Eso lo leemos ahí en Génesis capítulo 5:24, donde dice, caminó pues Enoc con el Eterno y desapareció porque le llevó el Eterno. Aquí podemos mirar el contraste tan fuerte que hace Moisés
y el eterno de las dos líneas. Y estas son las cosas que a veces nosotros por no tener la costumbre de leer las genealogías, perdemos el contexto del libro o perdemos el contexto de la porción que estamos analizando. ¿Sí? No hay un contraste más grande entre estos dos hombres que la que describe el Eterno. Ahora miremos el otro nombre. Hay un Lamec en la línea de Caín y hay un Lamec en la línea de Set. Vamos a leerlo. El capítulo 5, 23 y 24 dice: y fueron todos los días de Enoc 375 años, caminó pues Enoc con el Eterno y desapareció porque le llevó el Eterno. Versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 780 años, 82 años, y engendró hijos e hijas. Y ahí vemos que Lamec es el padre nada menos y nada más que de Noé. Ahora, hay un detalle bien importante con respecto a este Lamec. Este Lamec estaba cansado. Estaba cansado de las circunstancias en que estaba viviendo. Estaba cansado de soportar la maldición de Yahweh por el pecado. Estaba cansado de la maldad. Estaba cansado de la situación que le rodeaba en cuanto a la maldad que crecía y crecía y crecía. Y ahí vemos un corazón justo, un corazón que se duele de la maldad, a diferencia del Lamec de la línea de Caín. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué digo esto? Porque ahí en el versículo 29 del capítulo 5 dice lo siguiente: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Está diciendo Lamec: este hijo va a traer reposo, va a traer descanso, va a traer descanso de esta pesada maldición. Y no solamente por el esfuerzo que debían de realizar al sembrar la tierra, porque esa fue la maldición que Yahweh impuso, sino de la maldición del pecado que había caído sobre la humanidad y que él veía que crecía día tras día, así como nosotros vemos día tras día que la maldad crece. Por eso es que las escrituras dicen que en la venida de Yeshua va a ser como en los días de Noé, y eso nos tiene que quedar claros. El Eterno está sacando a su pueblo y van a haber dos genealogías y van a haber pueblos diferentes. Y allí es donde nosotros necesitamos comprender qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque a veces nosotros decimos que somos pueblo, pero no queremos obedecer. Pero se nos vuelve cargoso lo que Él demanda. Y ese era el pensamiento de Caín. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que traer lo que Él dice? ¿Por qué no puedo traer lo que yo pueda? Ese era el pensamiento de Caín. Y de ahí empezó a degenerarse hasta el punto de Génesis capítulo 6. Miremos la diferencia con Lamec, el Lamec de Caín. Vamos a Génesis 4. Yo lo tengo por aquí. Mire lo que dice el versículo 23.
Leámoslo desde el 19 para darle contexto. Y Lamec tomó para sí, ¿cuántas mujeres? 2. 2 mujeres. Y allí comienza algo que se llama cuando poligamia, cuando se tienen varias mujeres. Hasta ahí no había poligamia. Este Lamec toma la determinación de tener 2 mujeres. Nace la poligamia. Y sigue diciendo, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Adán dio a luz, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y después, si quiere, puede hacerle el seguimiento a estas personas, a estos nombres, a Tubal y a Jubal. Por allá en los profetas mayores, le puede hacer seguimiento y se da dar cuenta quiénes son. Todo por una sola determinación. Y sigue diciendo, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. La Biblia dice que fue a este varón, a Tubal Caín, que recibió la gracia de manejar todo lo que era el bronce y el hierro. ¿Qué dice el libro de Enoc? Que los vigilantes le enseñaron a las mujeres que tomaron por esposas supuestamente, fueron las que aprendieron a manejar el hierro, el bronce, ta, 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 ta. La Biblia dice otra cosa totalmente diferente. ¿Sí vemos? Continuamos. Versículo 23. Entonces ya aparece una situación bien compleja que es la poligamia. Pero sigue más. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces allí nosotros vemos que este hombre no solamente hacía el mal, era un asesino, sino que se ufanaba de eso, se enorgullecía del mal, se enorgullecía de hacer lo malo. En contraposición, dice el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Mire la diferencia. O sea, en esos textos nosotros podemos ver la radicalidad de la diferencia en las dos genealogías. Y este es el antesala, estas porciones, estos 2 capítulos, es la antesala, es el contexto en el que aparece el capítulo 6. Por eso no podemos sacar un texto de su contexto para interpretarlo, por muy buenas interpretaciones que haya. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta allí. ¿Alguna pregunta? Uh-huh.
No, Rosita pregunta que las personas buscan nombres bíblicos para sus hijos, pero que no miran el contexto. Lo que sucede es lo que plantea el Eterno a través de Moisés. Es que usted le puede dar un nombre bíblico, pero si no se instruye a seguir a Yahweh, de nada va a servir. Entonces, por ejemplo, Lamec significa poderoso, vigoroso. Pero Lamec es poderoso, vigoroso, ¿para qué? El Lamec de la línea de Caín, para lo malo. Y el Lamec de la línea de Seth, para lo bueno. Entonces, allí es donde nosotros necesitamos comprender el contexto y que somos nosotros. No es porque sencillamente yo le pongo un nombre, entonces ya, uy, sí, ese va a ser bueno. No, es la instrucción, es lo que se le enseña, es el ejemplo, es el testimonio. Por ejemplo, mi nombre es Diego y yo investigué y mi nombre significa instruido, entendido. Y a mí, claro, de razón, pero ahí el enemigo a mí me estuvo buscando para ser brujo. A ese nivel. Yo iba a ser brujo de tercera generación. Así a ese nivel era mi familia. ¿Sí me explico? Un hermano de mi abuelo fue brujo. Una familiar cercana de la siguiente generación fue bruja. Y eran brujos potentes. Y a mí siempre me gustó el ocultismo y siempre me gustó la hechicería y siempre me gustó toda esa cosa de ocultismo. El enemigo me quería para eso. Y llegó el Eterno y entonces es eso, es nosotros entender esos principios que depende de mi obediencia, depende de mi actitud, depende de lo que la determinación que yo tome y de ajustarme a lo que Yahweh ha determinado. Si él dice que es Hermano Diego. así, si él dice que es así, es así. Por ejemplo, ayer hablaba con mi esposa y ayer parecía festivo. Era reposo, pero nosotros salíamos y eso se veía raro, o sea, todo, la calle, nosotros veíamos como si fuera un domingo. Yo veía eso como si fuera un día festivo. Y es eso, es la actitud, es el corazón, es decir, no, es reposo y tenemos que reposar. Hay cosas por hacer, sí, pero eso después se hará en algún momento. Pero es eso, amados, y es entender que la destrucción del universo, la destrucción del mundo, el diluvio, vino por la determinación de un hombre que no quiso obedecer y que sembró la semilla de el pecado, de la rebeldía, de la desobediencia en sus generaciones, la cultivó, la promovió, la exaltó, tomó a su hijo, le construyó una ciudad, le puso el nombre para que se enorgulleciese, para que fuera autoexaltado, y ahí creció la maldad. El siguiente hizo otra cosa peor, y el siguiente otra cosa peor, y el siguiente otra cosa peor. ¿Cuál genealogía queremos nosotros para nuestra familia? Eso es lo que está en juego. Entonces, con la ayuda del Eterno, ya con este contexto, sabiendo esto, en la próxima sección vamos a mirar, ya a meternos de lleno, entonces en el capítulo 6, a ver qué dice la lingüística hebrea con respecto a esos textos y qué dice las mismas escrituras con respecto a esos textos. Hermano Diego, entonces, hasta el diluvio hablamos de que hay dos generaciones, la de Caín y la de Seth, una buena y una mala, ¿cierto? Sí, Hasta ahí señora. vamos. Ok. Sí, señora. Hasta ahí vamos, que había una genealogía que se esforzaba por buscar a Yahweh, que era temerosa de Yahweh, que quería agradar a Yahweh, y otra que era totalmente lo opuesto. Listo. Las 8. Entonces, bendiciones a todos. ¿Hay alguna pregunta?
Pues entonces damos gracias a Dios